desaparición, por ejemplo, del Fondo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se dice que se podría reducir hasta el 40% del patrimonio. Estamos hablando de una estocada para el sector agropecuario. ¿De qué forma puede llegar a impactar una decisión como esta? Le agradezco a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que nos acepte esta entrevista para poder platicar de estos temas que sin duda es importante para la industria agroalimentaria. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Magda, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa y hablar de un tema que pues ahorita están discutiendo en la Cámara de Diputados, ya que eliminar este tipo de fondos, como tú señalas, sí van a afectar al sector agropecuario. Te quiero señalar que el sector agropecuario ha venido incrementando su producción. México es el 9º productor a nivel mundial y el 8º exportador. Y esto se debe a que desde el año 2000 que vinieron una serie de programas de financiamiento, ya que todos los programas iban acompañados de garantías para el financiamiento en infraestructura, en compra de maquinaria y equipo. Fue gracias a estos fondos, porque con esto garantizas que si alguien cae en cartera vencida algo, el proveedor o la banca puede acceder a estos fondos de garantías. Por eso se maximizó el crédito en el sector agropecuario, que ha permitido que en muchas regiones del país se pudiera incrementar el crédito de avío y el crédito refaccionario. Y la realidad, el eliminar esto en Financiera Nacional, sí tendrían un paso atrás de lo que ha venido siendo el financiamiento en el sector agropecuario. Dime una cosa, Juan Carlos, ¿de qué población afectada de manera directa e indirecta estamos hablando? Porque de pronto no alcanzamos a dimensionar cuál puede ser la gravedad al momento de eliminar un fondo como este. Realmente, ¿cómo le termina impactando al ciudadano de a pie y cuáles son los sectores involucrados? Mira, lo que sucedía hasta el sexenio pasado y anteriores es que el financiamiento llegaba a un dígito. A partir de este gobierno, desgraciadamente, con estas medidas de bajar los apoyos, el financiamiento de créditos de avío a pequeños productores se ha afectado porque se ha incrementado a 2 dígitos, un costo mayor. Si quitan este tipo de fideicomisos donde dan las garantías, el financiamiento solamente sería más caro. Ahora, ¿a cuántos productores apoya en el caso de Financiera Nacional? Es alrededor de 300, 400 mil productores. Claro, hay muchos productores de autoconsumo que no acceden al financiamiento, ellos acceden directamente. Pero no es nada más al sector productor, también entra toda la agroindustria que le da valor agregado a la producción, donde vienen una serie de créditos refaccionarios, construcción de bodegas, de invernaderos, tecnificación de riego, que es la modernización del campo, que va a afectar severamente al crédito, y también que muchos de estos fondos ya están garantizados a través de este fideicomiso de financiera, que puede estar en problemas en cuanto al cumplimiento si no hay un pago por parte de productores a la agroindustria, a los intermediarios financieros. Sí, bueno, sin duda un asunto que puede estar preocupando a todo este sector en estos momentos, la atención, imagínate nada más en medio de la discusión en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la industria y los negocios nacionales e internacionales? ¿También en este ámbito nos puede llegar a afectar? Bueno, en el caso de Financiera Nacional, su espectro, ellos representan del financiamiento como 35, 40 mil millones de pesos que dan de crédito al año. Pero también tenemos a FIRA, que es otro organismo de Banco de México, que está dando créditos por más de 125 mil millones de pesos, pero también utilizan otro fondo. Afortunadamente no tocaron el fondo de garantías de FIRA, que es un monto importante y que se mantiene el de FIRA, ahí sí no lo tocan, pero sí están tocando a una parte muy importante, porque Financiera tiene como mandato atender a los pequeños y medianos productores. Entonces, afectan a la parte más importante que este gobierno le ha dado relevancia, que es apoyar al pequeño y al mediano productor.
Y esto puede llevar que la financiera rural, si cae, se le quita este fondo, va a tener que usar su propio capital social y puede pasar lo que sucedió con Barrural, que tenga que estar en bancarrota y a lo mejor si le quitan este fondo, pues estaremos hablando en algún tiempo corto en ver si se desaparece la Financiera Nacional de Desarrollo, que es principalmente para apoyar a los pequeños y medianos productores. Oye, dime una cosa, Juan Carlos, porque justamente escuchábamos en estos días, para minimizar la protesta por parte de la opinión pública por esta extinción de los fideicomisos, escuchábamos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decir que no se dejará de apoyar los distintos objetivos, sino que ahora van a ser apoyos directos más rápidos. ¿Realmente va a ser así o qué inconvenientes les ven a este esquema, no? Porque pues se ha señalado que este tipo de fideicomisos o de fondos estaban plagados de corrupción al momento de las entregas, que carecían de este control al momento de poder entregar los recursos, que es lo contrario, quienes se dicen beneficiados, ¿no? Porque dicen, bueno, a ver, los fideicomisos actuaban con reglas claras, pero cambiar este mecanismo y optar por la entrega directa va a garantizar el hecho de que por una parte estén llegando los recursos realmente para lo que están siendo destinados y por el otro que se evite la corrupción. ¿Cómo lo percibes tú que estás directamente relacionado con este sector? Mira, Magda, este tipo de fondos se fueron creando desde hace muchos años. Te voy a dar un dato. Para el tema de fondos de garantía, desde el año 2008 hasta la fecha se habían otorgado para garantías más de 15,000 millones. Y estos 15,000 millones se vuelven exponenciales. Das garantía de uno y puedes prestar hasta 8 o 7 veces. Entonces prestabas más a temas de proyectos de avío, refaccionarios, infraestructura, y esto sí es preocupante, porque la realidad, lo que está pensando la Secretaría de Hacienda es decir, a Financiera le quito estos recursos y de mi gran bolsa, si requiere capital, yo se lo doy. Pero es llegar a lo que era el pasado, a crear mecanismos que no son tan transparentes, porque este fideicomiso se usaba solamente cuando tenías que afectar garantías, cuando un beneficiario que tú tuvieras cayera en cartera vencida que no te pagara. Pero además, esto es un triángulo. Cuando tú dabas un crédito, el productor o la industria daba sus garantías, un 10, 20%. Primero afectabas esas garantías. Luego esta garantía que daba el gobierno federal, porque todos estos recursos caían a la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Agricultura para apoyar los diversos programas de inversión, de infraestructura y financiamiento, se los daba a la banca de desarrollo para que pudiera bajar el costo del financiamiento y que la banca tuviera la tranquilidad de prestar, porque si alguien no cumplía, podían afectar estas garantías. Y la realidad, si vemos el manejo de estas garantías, de estos fondos, se han mantenido hasta eso, muchos años, cuando había pago por parte de los productores, el puro costo financiero que generaban esos recursos, lo que caía en cartera vencida lo podía pagar. Este era un fondo ganar, ¿para qué? Para incrementar el crédito, tanto el crédito de avío como el crédito refaccionario. La verdad, están muy preocupados los productores y los diputados del campo, porque es un retroceso. Por eso todo lo que es los partidos de oposición, pues no están de acuerdo en que eliminen fideicomisos que están regulados, que están a través de una ley y además que están auditados por la Auditoría General de la Federación. Entonces, creemos que más bien quieren, con el problema que traen ahorita, con la caída del PIB, con la caída de ingresos, quieren generar esta situación que no nos va a llevar a nada, porque si tú dijeras los 68,000 millones, ¿cuál va a ser la aplicación de recursos? Que dicen que va a ser medicinas, pues ahorita traemos un subejercicio de más de 250,000 millones de pesos. Por eso muchos diputados y la opinión pública está preocupada, y en el tema del sector agropecuario mucho más preocupados.
Bien, oye Juan Carlos, ya para poder concluir, dime una cosa, entonces, ante este panorama, y digamos, en dado caso que terminaran, pues literalmente rasurando todos estos fondos, todos estos fideicomisos, ¿qué alternativas le quedan entonces a los mercados agrícolas, a este sector agropecuario? Bueno, yo creo que va a tenerse que medir en el tema de entrar más con FIRA y la banca de desarrollo, que es el fondeador que les da las garantías, y la operación y el costo que va a tener Financiera Nacional al tener menos financiamiento va a ser más costoso, y esto va a representar que una banca de desarrollo que venía funcionando bien, apoyando al crédito al pequeño y mediano productor, tienda a desaparecer, y eso lo que hace es que tengas menos alternativas de acceder al crédito de avío y al crédito refaccionario. Entonces, creo que sí debe ser muy medida esta situación, esta propuesta del gobierno federal, porque sí afectaría a los productores del sector agropecuario y agroindustrial del país. Bien, te agradecemos mucho, Juan Carlos, el hecho de que nos hayas aceptado esta entrevista. Mantengámonos al habla porque seguramente el tema va a dar mucho en las próximas horas después de que concluya esta discusión en la Cámara de Diputados. Gracias, Magda, y estamos a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hacemos un corte, regresamos con más. Estamos en Mega Noticias TVC Informa.